En las oficinas centrales de Vértice Inmobiliaria, en el corazón financiero de Madrid, un anciano de aspecto humilde llamado Julián fue públicamente humillado por Ricardo, el gerente de ventas. Durante algunos minutos, todos creyeron que él no valía nada, hasta que un detalle ignorado lo cambió todo. Si te gustan este tipo de relatos, donde la justicia finalmente se abre paso, suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta historia. Ricardo, con su traje impecable y su sonrisa ensayada, se acercó a Julián con un aire de superioridad que congeló el ambiente. Lo interceptó antes de que llegara al mostrador y con una voz lo suficientemente alta para que todos oyeran le dijo: «Señor, esto no es un albergue. Haga el favor de marcharse antes de que moleste a nuestros clientes de verdad». La frase cayó como una losa en el silencio pulcro de la oficina. Julián no respondió. Simplemente se quedó quieto, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Eran miradas de burla, de indiferencia, de lástima fingida. Pudo sentir cómo su dignidad, construida a lo largo de 75 años de trabajo honesto, se agrietaba bajo el desprecio de aquel joven que no tendría ni la mitad de su edad. El mármol blanco bajo sus pies parecía más frío que nunca. El narrador omnisciente sabía que, en ese instante, Julián no pensaba en la ofensa, sino en el sacrificio. Recordó las décadas de esfuerzo, levantándose antes del amanecer para levantar edificios que otros habitarían. Recordó cómo cada callo en sus manos representaba un ladrillo más en el futuro que había construido para su hijo, un futuro que le permitiría precisamente entrar en lugares como este sin ser juzgado. La recepcionista, que segundos antes lo había ignorado, ahora lo miraba con una mezcla de desdén y alivio por no tener que tratar con él. Dos comerciales jóvenes, apostados cerca de una maqueta de cristal, ahogaron una risa cómplice. Creían estar del lado correcto del poder, alineándose con su jefe para reforzar su propia posición. No sabían cuán equivocados estaban. Ricardo, envalentonado por el silencio sumiso del anciano y la aprobación tácita de su equipo, decidió llevar la humillación un paso más allá. Se cruzó de brazos, escaneando la ropa de trabajo de Julián, limpia pero desgastada por el tiempo. Vio sus botas cubiertas de un polvo fino y sus manos curtidas y gruesas. Esas manos eran la prueba irrefutable, para él, de que aquel hombre era un intruso. «Con esas manos», dijo Ricardo, señalándolas con un gesto teatral, «usted no podría pagar ni el aire que respira aquí». La crueldad de sus palabras fue tan precisa que incluso una pareja de clientes, adinerados, que observaban la escena desde la distancia, apartaron la vista con una incomodidad evidente. Pero no dijeron nada. Su silencio los convertía en cómplices. Nadie en aquella sala podía imaginar la historia que esas manos contaban. Manos que habían mezclado cemento bajo un sol abrasador, que habían colocado vigas a decenas de metros de altura, que habían mecido a un bebé por las noches y que habían ahorrado cada céntimo para que su hijo, David, pudiera estudiar en la mejor universidad. El ambiente en Vértice Inmobiliaria era un reflejo de su arquitectura, frío, calculador y diseñado para impresionar. Cada mueble, cada lámpara o cada metro cuadrado de cristal y acero gritaba exclusividad. Era un ecosistema cerrado donde el valor de una persona se medía por el reloj que llevaba en la muñeca o la marca de su coche. Julián, con su apariencia, era un error en ese sistema perfecto. El gerente disfrutaba de su pequeño teatro de poder. Expulsar a aquel anciano era una demostración de su autoridad, un recordatorio para todos los empleados de quién mandaba y de cuáles eran los estándares de la empresa. Se sentía invencible, el guardián de un templo al que solo los elegidos podían acceder. Julián, por su parte, mantuvo la calma. Sus ojos, aunque cansados, no reflejaban ira ni vergüenza.
Había una profunda tristeza en ellos, pero también una paciencia infinita. Había enfrentado tormentas, andamios peligrosos y la soledad de la viudez. La arrogancia de un joven engreído era solo una brisa molesta en comparación. El narrador sabía que Ricardo estaba cometiendo el error más grande de su carrera. Su ceguera, alimentada por el prejuicio y la ambición, le impedía ver lo que tenía delante. No veía a un hombre, sino a un problema que debía ser eliminado para mantener la fachada de perfección que tanto se esforzaba en proyectar. Los empleados de menor rango bajaron la cabeza. Sentían una punzada de injusticia, pero el miedo a perder su trabajo era más fuerte. En aquella jungla corporativa, la empatía era una debilidad que nadie podía permitirse. Así que miraron sus pantallas, fingiendo trabajar, mientras el drama se desarrollaba a pocos metros. Ricardo hizo una seña al guardia de seguridad, un hombre corpulento apostado junto a la entrada. La orden era clara y no necesitaba palabras. El guardia asintió y comenzó a caminar lentamente hacia Julián, con el paso pesado y la expresión neutra de quien solo cumple órdenes. La tensión en la oficina se hizo casi insoportable. El momento de la expulsión física era inminente. Julián iba a ser sacado a la fuerza de un lugar que, sin que nadie lo supiera, él tenía más derecho a pisar que cualquier otra persona allí presente. El guardia de seguridad era un hombre sencillo, que probablemente compartía más con Julián que con Ricardo, pero su uniforme le obligaba a obedecer. Se detuvo a un paso del anciano, su sombra cubriéndolo por completo. «Señor, por favor, acompáñeme a la salida», dijo con una voz desprovista de emoción. El corazón de Julián no se aceleró. Su pulso se mantuvo firme, como los cimientos que había aprendido a construir. Miró al guardia, luego a Ricardo, y finalmente paseó su vista por toda la oficina, observando los rostros que lo juzgaban. Nadie le devolvió la mirada. Fue en ese preciso instante, cuando la mano del guardia estaba a punto de posarse en su hombro, que algo cambió. La pasividad de Julián se desvaneció, reemplazada por una acción lenta y deliberada que capturó la atención de todos. No levantó la voz, no se resistió. Hizo algo mucho más poderoso. Con una calma que desarmó a todos, llevó su mano derecha al bolsillo interior de su chaqueta. El movimiento fue tan pausado que pareció ocurrir en cámara lenta. Las risas ahogadas cesaron, los susurros se extinguieron. Todos los ojos se clavaron en su mano. ¿Qué podía sacar de allí? ¿Una identificación? ¿Algún papel sin valor? Ricardo esbozó una sonrisa burlona, esperando un último y patético intento de justificación. Estaba seguro de que cualquier cosa que aquel hombre pudiera mostrar solo confirmaría su insignificancia. El guardia detuvo su avance, expectante. La situación había tomado un giro inesperado. Ya no era una simple expulsión. Ahora había un elemento de misterio, una pregunta suspendida en el aire cargado de la oficina. Julián extrajo de su bolsillo una vieja cartera de cuero gastada por los años. Sus dedos, torpes por la edad y el trabajo duro, la abrieron con cuidado. El cuero crujió suavemente, un sonido orgánico y cálido en medio de la frialdad del acero y el cristal. Ignoró el compartimento de los billetes, que estaba casi vacío. Ignoró las viejas tarjetas. Sus dedos buscaron un pequeño bolsillo oculto, uno que guardaba lo único que realmente tenía valor para él. Ricardo empezaba a impacientarse. «Esto es ridículo. Sáquenlo de aquí de una vez», ordenó, pero su voz carecía de la confianza de antes. Una extraña inquietud comenzaba a roer su arrogancia. La serenidad del anciano era profundamente desconcertante. Finalmente, los dedos de Julián encontraron lo que buscaban. Sacó una fotografía. Estaba doblada por las esquinas y descolorida por el paso del tiempo. Una imagen del pasado, un fantasma de papel en un mundo obsesionado con el futuro digital. Con el mismo movimiento lento y solemne,
Julián se acercó al imponente mostrador de mármol. El material, frío y liso, contrastaba con la textura rugosa de la vieja foto. La deslizó sobre la superficie pulida, empujándola suavemente hacia la recepcionista. La imagen quedó allí, boca arriba, a la vista de todos. Mostraba a un Julián mucho más joven, sonriendo, con un niño pequeño sentado alegremente sobre sus hombros. Al fondo se veían los cimientos de un edificio en construcción, un esqueleto de hierro y hormigón que prometía convertirse en algo grande. Ricardo se acercó para mofarse del gesto sentimental. «¿Y esto qué es? ¿Su currículum?», preguntó con sarcasmo. Pero antes de que pudiera continuar, uno de los comerciales más jóvenes, que se había acercado por curiosidad, se quedó pálido. Su boca se abrió ligeramente, pero no emitió sonido alguno. El joven vendedor no miraba a Julián. Sus ojos estaban fijos en el rostro sonriente del niño de la fotografía. Lo reconoció. Era un rostro que veía todos los días en la web de la empresa, en los folletos de lujo, en los retratos colgados en la sala de juntas. Un silencio sepulcral, mucho más denso y pesado que el anterior, cayó sobre la oficina. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los empleados. La arrogancia de Ricardo se transformó en una mueca de pura confusión. Algo estaba terriblemente mal. El joven comercial levantó la vista de la foto, miró al anciano y luego a su jefe. Su rostro era una máscara de pánico incipiente. Tartamudeó un nombre, una sola palabra que resonó como una explosión en el silencio. Morales. El niño de la foto era David Morales, el fundador y CEO de Vértice Inmobiliaria, una leyenda en el sector inmobiliario, conocido por su visión implacable y su éxito meteórico, el dueño de todo lo que alcanzaba la vista en aquella oficina, el hombre al que todos temían y admiraban. La confusión de Ricardo dio paso a una ola de frío que le recorrió la espalda. Miró la foto, luego al rostro sereno de Julián, y de nuevo a la foto. La conexión era imposible, absurda, una broma de mal gusto. Pero la expresión de terror en el rostro de su subordinado era demasiado real. «¿Qué significa esto?», preguntó Ricardo, su voz un hilo tembloroso. Pero nadie le respondió. Todos los ojos iban de la fotografía gastada al anciano de ropa de trabajo, tratando de procesar la nueva realidad que se estaba abriendo ante ellos. La atmósfera se volvió irrespirable. Cada segundo que pasaba, la verdad se hacía más evidente y más monstruosa. El desprecio, la burla, la humillación, todo adquiría una nueva dimensión, una dimensión de catástrofe personal y profesional. El guardia de seguridad retrocedió un paso bajando la mano lentamente. La pareja de clientes millonarios ahora miraba la escena con un interés desmedido, sus rostros reflejando el asombro y la comprensión de que estaban presenciando algo extraordinario. Julián no dijo nada. Dejó que la fotografía hablara por él. Dejó que la imagen de un padre orgulloso y un hijo feliz hiciera su trabajo en la mente de aquellos que lo habían juzgado tan duramente. Y justo en ese momento de máxima tensión, cuando nadie sabía qué decir o hacer, se oyó el suave sonido del ascensor privado llegando a la planta. Las puertas de acero pulido se abrieron con un siseo casi inaudible. Una figura alta y elegantemente vestida salió del ascensor. Su presencia llenó la sala de inmediato, atrayendo todas las miradas como un imán. Era un hombre de unos 40 años, con una energía que imponía respeto y una mirada afilada que no se perdía ni un solo detalle. Era David Morales en persona. Había decidido pasar por la oficina para dar una sorpresa a su equipo, pero la sorpresa se la llevó él. Se detuvo en seco, observando la escena que tenía delante. Su padre, de pie en medio de la oficina, a punto de ser expulsado por un guardia de seguridad. Su mirada se posó en el rostro pálido de Ricardo, luego en los empleados congelados por el miedo,
y finalmente en la pequeña fotografía que descansaba sobre el mostrador de mármol. Su rostro, normalmente sereno y calculador, se endureció hasta convertirse en una máscara de furia helada, con una voz gélida que cortó el aire y prometía consecuencias devastadoras. Preguntó: ¿Se puede saber qué está pasando aquí? La pregunta de David Morales flotó en el aire, densa y pesada, absorbiendo todo el sonido de la oficina. Nadie se atrevió a respirar. Ricardo, que segundos antes se erigía como el dueño y señor de aquel espacio, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su rostro, antes sonrojado por el poder, había adquirido una palidez enfermiza. El narrador omnisciente podía ver el torbellino de pánico en la mente del gerente. Buscaba una excusa, una mentira, una forma de reescribir los últimos 10 minutos. Pero su cerebro, tan ágil para las ventas y la adulación, estaba paralizado. Solo podía mirar los ojos de David, que no reflejaban la furia explosiva que esperaba, sino algo mucho peor, una calma glacial, analítica. Julián, por su parte, observó a su hijo. No había orgullo en su mirada, ni un atisbo de triunfo. Solo el cansancio de un hombre que había querido pasar desapercibido y se veía ahora en el centro de un huracán que no había provocado. Su silencio era el de quien ya lo ha visto todo en la vida. David dio un paso adelante, rompiendo la parálisis que se había apoderado de la sala. No miró a Ricardo. No miró a ninguno de los empleados que ahora parecían estatuas de cera. Sus ojos solo veían a su padre. Caminó con una lentitud deliberada, cada paso resonando en el mármol como un martillo de juez. Al llegar junto a Julián, le puso una mano en el hombro, un gesto de protección y pertenencia que lo decía todo. La tela áspera de la chaqueta de su padre bajo su mano era el ancla que lo conectaba con su propia historia. Se inclinó ligeramente y le preguntó en voz baja, una voz que era solo para él: «Papá, ¿estás bien?» Julián asintió levemente, una respuesta mínima que contenía un universo de emociones contenidas. David entendió. Entendió la humillación, la paciencia, la dignidad herida, y esa comprensión avivó el fuego helado que sentía en su interior. Enderezó la espalda y, solo entonces, su mirada se posó sobre Ricardo. «Usted», dijo David, su voz sin inflexiones, sin emoción aparente, «¿cuál es su nombre?» La pregunta era tan simple, tan desprovista de acusación, que resultó aún más aterradora. Le estaba dando a Ricardo la oportunidad de hablar, de cavar su propia tumba. «Ricardo Pérez, señor Morales», balbuceó el gerente. Intentó esbozar una sonrisa, un reflejo condicionado de servilismo, pero solo consiguió una mueca grotesca. Quería añadir algo, explicar que todo era un malentendido, pero la mirada de David se lo impidió. Un malentendido, pensó Ricardo desesperadamente. Eso es, diré que pensé que estaba desorientado, que quería ayudarlo. Pero el narrador sabía que David ya había visto suficiente. Había visto la postura arrogante de Ricardo, la mano del guardia de seguridad a punto de tocar a su padre, las sonrisas burlonas de los otros empleados. David no respondió a Ricardo. Su mirada se desvió hacia el joven comercial que había reconocido la foto. «¿Y usted? ¿Cómo se llama?», preguntó con el mismo tono monocorde. El joven tragó saliva, el sudor perlando su frente. «Javier Soto, señor. Javier, ¿qué ha ocurrido aquí?» «Quiero la verdad». La palabra verdad cayó con un peso inmenso. Javier miró a Ricardo con pánico, atrapado entre el miedo a su jefe inmediato y el terror que le inspiraba el dueño de toda la empresa. El narrador sabía que, en ese instante, el instinto de supervivencia de Javier se impondría. La lealtad a Ricardo se había evaporado en el momento en que David Morales había salido de aquel ascensor. Con voz temblorosa, relató lo que había visto y oído.
Cada palabra era un clavo más en el ataúd profesional de Ricardo. Mientras Javier hablaba, la mente de David no registraba solo los hechos, sino el veneno que los impregnaba. La mención del albergue, la burla sobre las manos de su padre, la orden al guardia de seguridad. Cada detalle era una ofensa personal, un ataque directo a los cimientos sobre los que había construido su vida y su imperio. Recordó las noches de su infancia, cuando su padre llegaba a casa cubierto de polvo de cemento, agotado pero con una sonrisa. Recordó esas mismas manos, curtidas y fuertes, enseñándole a montar en bicicleta, ayudándole con los deberes de matemáticas, aplaudiendo en su graduación universitaria. Esas manos, que Ricardo había despreciado, eran las manos que le habían dado todo. Eran el símbolo del sacrificio, del trabajo honesto, de la dignidad que no se compra con dinero. El desprecio de Ricardo no era solo un error de juicio, era una blasfemia contra los valores que David más respetaba. La ira de David crecía, pero no se manifestaba en su rostro. Se convertía en una claridad mental aterradora. Estaba evaluando el daño, no solo a su padre, sino a la cultura de su propia empresa. ¿En qué momento Vértice Inmobiliaria se había convertido en un lugar donde la apariencia importaba más que las personas? Cuando Javier terminó su relato, un silencio aún más profundo se instaló en la sala. David se giró hacia la recepcionista. «¿Usted vio lo que pasaba?» La mujer asintió, incapaz de hablar. «¿Y no hizo nada?» Ella negó con la cabeza, bajando la vista al suelo pulido, deseando que se la tragara. Luego, su mirada recorrió a los demás empleados, uno por uno. Se detuvo en los dos comerciales que habían ahogado una risa. Sus rostros eran ahora máscaras de puro terror. ¿Y ustedes? ¿Les pareció divertido? La pregunta no esperaba respuesta. Era una sentencia. El narrador vio la vergüenza y el miedo en cada uno de ellos. Comprendieron, demasiado tarde, que su silencio cómplice, su deseo de agradar al jefe, los había convertido en partícipes de una injusticia que ahora les explotaba en la cara. Habían fallado, no solo como empleados, sino como seres humanos. Finalmente, David se dirigió al guardia de seguridad. «Usted solo cumplía órdenes, ¿verdad?» El hombretón, que parecía tan imponente minutos antes, ahora parecía un niño asustado. Asintió, la mirada fija en el suelo. «¿Órdenes de quién?», preguntó David, aunque ya sabía la respuesta. El guardia levantó un dedo tembloroso y señaló a Ricardo. La cadena de mando, la jerarquía de poder, quedaba expuesta en su forma más cruda y patética. Ricardo se encogió como si hubiera recibido un golpe físico. Estaba solo, abandonado por aquellos que antes buscaban su aprobación. La investigación de David había terminado. Había sido rápida, silenciosa y metódica. No había necesitado gritos ni amenazas, solo la verdad, expuesta bajo la luz fría de su autoridad. Ahora llegaba el momento del veredicto. Se acercó a Ricardo, deteniéndose a menos de 1 metro de él. Lo miró fijamente a los ojos y por primera vez dejó que una fracción de su furia se filtrara en su voz. «Usted no solo ha insultado a un hombre», dijo. Su voz era un susurro letal. «Usted ha insultado la historia de esta empresa». Ricardo abrió la boca para suplicar. «Señor Morales, yo no sabía. Fue un terrible error». «Un error», lo interrumpió David con una calma que helaba la sangre. «Un error es equivocarse en una cifra, en una fecha. Lo que usted ha hecho es revelar quién es. Ha demostrado que no tiene la capacidad de ver el valor real de una persona», continuó, su voz subiendo un poco de volumen para que todos en la oficina pudieran oírlo. «Esta empresa no se construyó con trajes caros ni con sonrisas falsas. Se construyó con sudor, con sacrificio. Se construyó con manos como las de mi padre». David se giró.
Tomó suavemente una de las manos de Julián y la levantó a la vista de todos. La piel curtida, las venas marcadas, los callos que contaban historias de décadas de trabajo. Esta mano, dijo, ha levantado más ladrillos de los que usted podría contar en toda su vida. La humillación de Ricardo era ahora completa y pública. El arma que había usado contra Julián se había vuelto contra él con una fuerza devastadora. Deseaba ser invisible, desaparecer, retroceder en el tiempo, pero no había escapatoria. Según me han dicho, usted afirmó que con estas manos, continuó David, su voz implacable, este hombre no podría pagar ni el aire que respira aquí. Hizo una pausa, dejando que la crueldad de esas palabras resonara en la sala. Pues bien, señor Pérez, déjeme informarle de algo. Con el dinero que mi padre ha ganado con estas manos, podría comprar este edificio entero, incluido su puesto de trabajo, aunque claro, ya no está a la venta. El golpe final fue tan preciso que a Ricardo se le escapó el aire. No fue un despido, fue una aniquilación. Recoja sus cosas. Tiene 5 minutos para desaparecer de mi vista. No quiero volver a verle en ningún edificio que lleve el nombre de Vértice. La orden fue tajante, definitiva. Se giró hacia el guardia de seguridad. Acompáñelo a su despacho y luego a la salida. Asegúrese de que no se lleva nada que no sea suyo. El guardia esta vez obedeció con una presteza casi desesperada, aliviado de estar del lado correcto del poder. Agarró a Ricardo por el brazo, no con violencia, sino con una firmeza que no admitía réplica, y lo condujo lejos de la vista de todos. Mientras Ricardo se alejaba, con la espalda encorvada por la derrota, David se dirigió al resto del equipo. Su voz recuperó su tono gélido y autoritario. Que esto sirva de lección para todos. El valor de una persona nunca, jamás, se mide por su ropa o por el reloj que lleva. Quien no entienda esto, no tiene lugar en mi empresa. Un silencio de tumba respondió a sus palabras. El miedo había sido reemplazado por una comprensión profunda y amarga. La cultura de Vértice Inmobiliaria acababa de cambiar para siempre, de la forma más brutal posible. David ignoró a los empleados petrificados y a los clientes que observaban la escena con la boca abierta. Toda su atención volvió a centrarse en su padre. Le sonrió y por primera vez la frialdad desapareció de su rostro, reemplazada por un afecto y un respeto infinitos. «Perdona por este mal rato, papá. No debería haber ocurrido». Julián simplemente negó con la cabeza. No importaba. Estaba acostumbrado a los prejuicios del mundo. Lo único que le importaba era ver al hombre en el que se había convertido su hijo. «Vamos», dijo David, poniendo de nuevo su brazo sobre los hombros de su padre y guiándolo hacia el ascensor privado. «La razón por la que te pedí que vinieras hoy no era para esto». Abrió las puertas del ascensor y antes de entrar se giró hacia la recepcionista, que seguía paralizada en su sitio. Por cierto, dijo con una naturalidad que dejó a todos atónitos: «Prepare los papeles de la venta del ático. Mi padre ha decidido quedarse con él». Las puertas del ascensor se cerraron, dejando atrás una oficina sumida en el caos silencioso y la conmoción absoluta. No solo habían humillado al padre del dueño, habían intentado expulsar al nuevo propietario del apartamento más lujoso y caro de todo Madrid. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia? La historia de Julián nos recuerda que el verdadero valor de una persona está en su carácter, no en su cartera. Si crees que la dignidad nunca debería tener un precio, comparte esta historia para que más gente recuerde esta lección. El viaje en coche desde la oficina hasta la modesta casa de Julián en un barrio obrero de Madrid fue un trayecto a través del silencio. David conducía.
sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante, la mandíbula apretada. Cada semáforo en rojo era una tortura, un recordatorio de las palabras que no sabía cómo decir. Sentía una mezcla de furia hirviente y una culpa profunda y helada. Julián miraba por la ventanilla, observando pasar los edificios sin verlos realmente. Su rostro no mostraba la humillación que David sentía por él. Mostraba algo más antiguo, una resignación cansada que a su hijo le partía el alma. Era la expresión de un hombre que había aceptado hacía mucho tiempo que el mundo era un lugar injusto. Al llegar, David aparcó el lujoso coche, que parecía una nave espacial aterrizada en aquella calle tranquila y humilde. Ayudó a su padre a salir, aunque Julián no lo necesitaba. Era un gesto de hijo, una forma de intentar reparar con cuidado lo que la brutalidad de otros había intentado romper. La casa de Julián olía a recuerdos, a madera vieja y a la sopa de cocido que tanto le gustaba. Era pequeña, ordenada, cada objeto en su sitio, un santuario de una vida de trabajo y disciplina. David se sintió un extraño en su propio pasado. El éxito que había alcanzado lo había alejado de aquella sencillez. «Papá, lo siento», dijo David finalmente, su voz ronca. «Siento que hayas tenido que pasar por eso. Yo debería haber estado allí, debería haberte protegido». La confesión salió con un dolor que sorprendió al propio David. Julián se giró, y por primera vez desde que habían salido de la oficina, le dedicó una sonrisa débil. «No es culpa tuya, hijo. El mundo es así. Hay gente que necesita pisar a otros para sentirse alta. Lo he visto toda mi vida en la obra. Tú no puedes cambiar eso». Pero esa respuesta, lejos de consolar a David, avivó su rabia. «No», se dijo a sí mismo. «Yo sí puedo cambiarlo. Al menos en mi mundo, en la empresa que lleva mi nombre y que se construyó sobre tu sacrificio». La idea de que Ricardo era solo un síntoma de una enfermedad más profunda comenzó a tomar forma en su mente. Quería hacer algo, cualquier cosa para borrar la expresión de cansancio del rostro de su padre. «Te prepararé un té», dijo, moviéndose hacia la cocina. Julián simplemente asintió y se sentó en su viejo sillón de orejas, el que había compartido con su esposa durante 30 años. Mientras el agua se calentaba, David observaba a su padre. Veía la fragilidad de sus 80 años, pero también la fortaleza inquebrantable que lo había sostenido siempre. Se dio cuenta de que despedir a Ricardo no era suficiente, no era justicia, era solo una reacción. La verdadera justicia requería entender cómo su empresa había llegado a producir a alguien como Ricardo. Con la taza de té en la mano, volvió al salón. Julián se había quedado ligeramente adormecido, el estrés del día finalmente pasándole factura. David dejó el té en una mesita y, para no hacer ruido, decidió ordenar un poco el pequeño estudio de su padre, un rincón lleno de libros técnicos, planos enrollados y fotografías en blanco y negro. Sus ojos recorrieron los recuerdos de una vida. Una foto de Julián y su mujer el día de su boda. Otra de un pequeño David con un casco de obra demasiado grande. Y luego, en un rincón, bajo una pila de revistas de construcción, vio un viejo baúl de madera con herrajes de metal. Lo recordaba de su infancia. Su padre lo llamaba el cofre de los secretos de la obra. Nunca le había dejado abrirlo, diciendo que eran cosas aburridas de mayores. Ahora, el baúl parecía un artefacto de otro tiempo, cubierto por una fina capa de polvo, movido por un impulso que no podía explicar, una necesidad de conectar con el hombre que era su padre antes de ser solo su padre. Se arrodilló junto al baúl. Las bisagras protestaron con un chirrido cuando lo abrió. El interior olía a papel viejo y a esfuerzo. Dentro había herramientas de medición, plomadas de latón, viejos contratos y, sobre todo, cuadernos.
Docenas de cuadernos de espiral con tapas de cartón, cada uno con el nombre de una obra y un año escritos en la caligrafía clara y firme de su padre. David sonrió con nostalgia. Eran los diarios de trabajo de Julián. Sabía que su padre anotaba todo: el tiempo, los materiales recibidos, las horas extra de su equipo, los problemas que surgían. Era su forma de mantener el orden en el caos de una gran construcción. Cogió uno al azar: Torre Cristal, 1998. No era un proyecto de Vértice. Lo abrió y leyó algunas líneas. Cemento de calidad inferior. Se ha notificado al jefe de obra. Sin respuesta. La frase le llamó la atención por su familiaridad. Su padre siempre había sido un purista de la calidad. Dejó ese cuaderno y buscó otro. Su corazón dio un vuelco cuando encontró el que buscaba. Estaba al fondo. Era más grueso que los demás, con una cubierta de cuero oscuro. En la primera página, con letras mayúsculas, ponía Edificio Vértice, el buque insignia de su compañía, el comienzo de su imperio. Lo abrió con una mezcla de reverencia y curiosidad. Los primeros meses eran un registro metódico del progreso. La excavación, la cimentación, el levantamiento de las primeras plantas. David podía casi oír la voz de su padre dictando cada entrada, describiendo los desafíos y las pequeñas victorias de cada día. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, el tono de las anotaciones comenzó a cambiar. Al igual que en el otro cuaderno, aparecieron palabras preocupantes: acero, discrepancias en el certificado de calidad, varillas de un grosor inferior al especificado en los planos. David sintió una punzada de inquietud. Siguió leyendo. Hablé con el encargado, me dijo que son órdenes de arriba, que no me meta donde no me llaman. La frase estaba subrayada 2 veces. Una rabia fría comenzó a subirle por la espina dorsal. Pasó las páginas con más rapidez, buscando un nombre, una explicación, y entonces lo encontró. Una entrada fechada en una noche de lluvia, escrita con una letra ligeramente temblorosa, como si la mano de su padre estuviera cargada de ira o de miedo. Valcárcel me ha amenazado. Dice que si sigo haciendo preguntas, me echarán a la calle. Dice que tengo un hijo que mantener y una boca muy grande, que los de arriba saben lo que hacen y que un simple maestro de obras no tiene ni voz ni voto. David dejó de respirar. Esteban Valcárcel, su director de operaciones, su mano derecha, el hombre que había estado a su lado desde el principio, el amigo en el que confiaba ciegamente la seguridad y la calidad de cada proyecto que Vértice Inmobiliaria emprendía. Era imposible, tenía que ser un error, un malentendido. Esteban era la persona más íntegra que conocía, pero la letra de su padre estaba ahí, en el papel amarillento, un testimonio silencioso que había esperado décadas para ser leído. Continuó leyendo, devorando las páginas. El diario se convirtió en una crónica de una batalla solitaria. Julián documentó cada envío sospechoso, cada factura inflada, cada vez que Valcárcel desestimaba sus preocupaciones con una sonrisa condescendiente o una amenaza velada. Incluso detallaba cómo Valcárcel se refería a él y a su equipo: los monos con casco, los que solo saben poner ladrillos. La misma arrogancia, el mismo desprecio que Ricardo había mostrado esa misma tarde. No era un caso aislado, era una cultura que sin que David lo supiera, había sido sembrada por su hombre de confianza. David se dio cuenta de la terrible verdad. La humillación que su padre había sufrido no era solo un acto de clasismo de un gerente incompetente, era un eco, una repetición de una injusticia mucho más antigua y peligrosa. Su padre no solo había sido insultado, había sido silenciado cuando intentó proteger la integridad del edificio más importante de la compañía. El ático que acababa de regalarle a su padre, el símbolo de su éxito, estaba construido sobre cimientos que podían estar comprometidos.
La metáfora era tan brutal y tan clara que le costaba respirar. Su empresa, su legado, podría ser una fachada brillante ocultando una estructura podrida. Y Esteban Valcárcel, el hombre que le daba la mano cada mañana, era el arquitecto de esa podredumbre. El hombre que había puesto en riesgo cientos de vidas y la reputación de la empresa para enriquecerse o para cumplir las órdenes de alguien aún más arriba. La cabeza le daba vueltas. ¿Por qué su padre nunca le había dicho nada? La respuesta estaba en las últimas páginas del diario. No puedo arriesgar el futuro de David. Su educación es lo primero. Me callaré. Trabajaré el doble para asegurarme de que mi parte esté bien hecha. Dios quiera que sea suficiente. El sacrificio. De nuevo, el sacrificio. Su padre se había tragado las amenazas, el desprecio y el peligro. Todo para que él, su hijo, pudiera tener la oportunidad que él nunca tuvo. Había protegido a David a costa de su propia voz, de su propia seguridad. David cerró el cuaderno con un golpe seco. El ruido despertó a Julián, que parpadeó confundido. «¿Qué pasa, hijo? ¿Has encontrado algo interesante en ese viejo baúl?» David levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de un hijo preocupado, eran los ojos del CEO de Vértice Inmobiliaria, fríos, calculadores y llenos de una furia implacable. Miró el diario en sus manos y luego a su padre. «Sí, papá», dijo con una voz que no reconocía como suya. «He encontrado el principio de todo. La humillación en la oficina ya no era el problema principal. Era solo el hilo suelto que, al tirar de él, había comenzado a desvelar una conspiración que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Comprendió que no podía simplemente reparar el daño emocional a su padre. Tenía que purgar su empresa, tenía que enfrentarse a Esteban Valcárcel y tenía que descubrir hasta dónde llegaba la corrupción. Se levantó, el diario de cuero firmemente sujeto en su mano. Era la prueba, el arma que no sabía que necesitaba. Miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. Una ciudad llena de edificios, de historias, de secretos enterrados bajo capas de hormigón y acero. La batalla contra Ricardo había sido fácil, una simple ejecución. La guerra que estaba a punto de comenzar sería contra su propio círculo de confianza, contra los cimientos de su imperio, y no tenía ni idea de si podría ganarla sin que todo se viniera abajo. Julián lo observaba, preocupado por la dureza que veía en el rostro de su hijo. «¿Estás bien, David?» David se giró y forzó una sonrisa tranquilizadora. La primera mentira de las muchas que tendría que contar en los próximos días. «Estoy perfectamente, papá. Solo he recordado que tengo un asunto muy importante que resolver en la oficina mañana». El asunto no era importante, era existencial, y la resolución no sería pacífica. Se inclinó y besó a su padre en la frente, un gesto de despedida y una promesa silenciosa. No volverían a silenciarte. Nunca más. Salió de la casa de su infancia sintiéndose más viejo, más solo y más decidido que nunca. El viaje de vuelta al centro de la ciudad no fue silencioso. Estuvo lleno del ruido de planes que se formaban, de lealtades que se rompían y de la fría anticipación de la tormenta que él mismo estaba a punto de desatar. El diario de su padre descansaba en el asiento del copiloto, un objeto inerte que contenía la clave de todo. No era solo un registro de trabajo, era un mapa del tesoro que no conducía a la fortuna, sino a la verdad, una verdad que podía destruirlo todo. El narrador omnisciente sabía que este era el verdadero punto de inflexión. La humillación pública había sido la chispa, pero este diario, este catalizador silencioso, era la pólvora. Y David Morales estaba a punto de prender la mecha. Mientras su coche se deslizaba por las calles iluminadas de Madrid, David tomó su teléfono. No llamó a su abogado ni a la policía. Marcó el número de Javier Soto,
El joven comercial que había tenido el valor de decir la verdad. Javier, soy David Morales. Necesito verte. Mañana a primera hora. Y no le digas a nadie que hemos hablado, especialmente a Valcárcel. Colgó antes de que el joven pudiera responder. La primera pieza del tablero estaba en movimiento. Sabía que no podía confiar en nadie de la cúpula directiva. Necesitaba ojos y oídos en los niveles inferiores, gente que, como Javier, aún no estuviera completamente corrompida por la cultura que Esteban había fomentado. Miró el reflejo de su propio rostro en el parabrisas. La expresión era la de un hombre que se preparaba para la guerra. Ya no se trataba solo del honor de su padre, se trataba de la integridad de su nombre y del alma de su compañía. El edificio Vértice se alzaba en la distancia, sus luces perforando la noche como un faro de éxito y poder. Pero ahora, para David, parecía un mausoleo, un monumento a un secreto que había permanecido enterrado durante demasiado tiempo, y él iba a desenterrarlo, costara lo que costara. Se prometió a sí mismo que las manos de su padre, esas manos que habían construido el edificio, serían las mismas que a través de su diario ayudarían a limpiarlo de toda su suciedad. La noche era joven, pero para David la verdadera oscuridad estaba a punto de comenzar. La investigación apenas había empezado y ya sentía el peso de la traición y el peligro que se cernía sobre él. A la mañana siguiente, el aire en la cafetería donde David había citado a Javier Soto era denso de nerviosismo. El joven comercial llegó 5 minutos antes con el rostro pálido y ojeroso. Había pasado la noche en vela, repitiendo en su mente la llamada del CEO, temiendo que fuera una trampa para despedirlo también a él por haber presenciado la humillación. David llegó puntual, vestido con un sencillo jersey de cuello alto y unos vaqueros, un atuendo deliberadamente alejado de la armadura corporativa. Quería que Javier viera al hombre, no al jefe. Pidió 2 cafés y se sentó frente al joven, observándolo en silencio durante un momento. «Javier, gracias por venir», dijo David con una calma que no tranquilizó en absoluto al muchacho. «Ayer demostraste algo que escasea en mi empresa, integridad. Por eso estás aquí, no para ser castigado, sino para ayudarme». El alivio inundó el rostro de Javier, pero fue reemplazado casi de inmediato por la aprensión. ¿Ayudarle? ¿En qué? David se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre Ricardo Pérez. Y no me refiero a lo de ayer, me refiero a su relación con la dirección, especialmente con Esteban Valcárcel». El nombre de Valcárcel hizo que Javier se encogiera visiblemente. El director de operaciones era una figura temida, un dios intocable en el organigrama de Vértice. Hablar de él era peligroso. «No sé mucho, señor Morales». Ricardo siempre presumía de que Valcárcel era su mentor, su protector. Decía que mientras don Esteban estuviera ahí, él era intocable. A veces se reunían a puerta cerrada, después de que todos se hubieran ido. El narrador sabía que esta era la primera pieza del puzzle, la conexión entre el arrogante gerente y el arquitecto de la corrupción. No era una coincidencia. Ricardo era un soldado de Valcárcel, un peón que replicaba la cultura de desprecio que su jefe había instaurado desde las sombras. ¿Algo más, Javier? ¿Cualquier cosa que te pareciera extraña? Archivos, proyectos, conversaciones que oíste por casualidad. David lo presionaba con suavidad, como un interrogador paciente que sabe que la verdad está oculta bajo capas de miedo. Javier dudó. Recordó algo, un detalle que en su momento le pareció insignificante. A veces, Ricardo mencionaba un nombre en clave, Proyecto Cimientos. Lo decía en tono de burla, como si fuera un chiste privado entre él y Valcárcel. Nunca entendía a qué se refería. Proyecto Cimientos. Las palabras resonaron en la mente de David con la fuerza de una explosión. Era el título perfecto para el diario de su padre.
La ironía era tan cruel que sintió una náusea amarga. Valcárcel no solo había cometido un fraude, sino que se burlaba de ello. Gracias, Javier. Esto es muy útil. Ahora necesito que seas mis ojos y oídos en la oficina. No hagas nada arriesgado. Solo observa, escucha y me informas directamente a mí, a nadie más. ¿Entendido? Javier asintió, su miedo ahora mezclado con una extraña sensación de propósito. Se sentía parte de algo importante, una misión secreta para limpiar la empresa que admiraba. Por primera vez sintió que su trabajo tenía un significado más allá de vender pisos de lujo. Esa misma tarde, David se encerró en su despacho, despidió a su secretaria y desvió todas las llamadas. Con el diario de su padre abierto sobre la mesa, accedió al sistema financiero de la compañía. Buscó los registros de construcción del edificio Vértice, un archivo digital que no se había consultado en años. Comparó las fechas de las anotaciones de su padre con las órdenes de pago. La correlación era perfecta. Cada vez que Julián anotaba la llegada de un cargamento de acero de calidad dudosa, David encontraba una factura inflada de un proveedor desconocido, Suministros Férricos del Manzanares. El nombre no le sonaba de nada. Buscó a la empresa en el registro mercantil. Fue fundada 3 meses antes del inicio de la construcción del edificio Vértice y se disolvió 2 meses después de su finalización. No tenía otros clientes, no tenía oficinas físicas. Era una empresa fantasma. El corazón de David latía con fuerza. Esto era más grande de lo que había imaginado. No era solo el uso de materiales baratos, era un desvío de fondos sistemático y cuidadosamente planeado. Siguió tirando del hilo, rastreó los pagos a Suministros Férricos del Manzanares hasta una cuenta bancaria. Desde allí, el dinero se había movido a través de una compleja red de transferencias, terminando en una cuenta en un paraíso fiscal. Pero el administrador único de la empresa fantasma era una persona real, con un nombre y un DNI. David introdujo el nombre en el sistema de recursos humanos de Vértice. No apareció ningún empleado con ese nombre, pero la intuición le dijo que probara otra cosa. Buscó el apellido y entonces la segunda revelación de la cascada lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El administrador de la empresa fantasma era el cuñado de su director financiero, Marcos Lázaro. Marcos, su amigo de la universidad, el padrino de su hija, el hombre al que le había confiado las finanzas de su imperio desde el primer día. La traición era tan profunda, tan personal, que David tuvo que levantarse y caminar por el despacho para poder respirar. El narrador omnisciente vio el cuadro completo. Valcárcel era el cerebro operativo, el que manejaba la obra y silenciaba a los disidentes como Julián. Marcos era el cerebro financiero, el que creaba la estructura para lavar el dinero y ocultar el fraude. Eran socios en el crimen, los 2 pilares sobre los que David creía haber construido su empresa. De repente, todo encajó. Las vacaciones de lujo de Marcos, que siempre atribuía a la herencia de su mujer. La insistencia de Valcárcel en usar siempre a los mismos subcontratistas, argumentando que eran de confianza. Las veces que ambos lo habían disuadido de realizar auditorías externas, demasiado exhaustivas para no ralentizar el crecimiento. Se sintió como un idiota, un niño ingenuo que había estado jugando a ser empresario mientras sus amigos más cercanos le robaban y ponían en riesgo todo por lo que había luchado. Su furia se transformó en una frialdad gélida. La emoción era un lujo que ya no podía permitirse. Necesitaba más pruebas, pruebas irrefutables que no pudieran ser desmentidas por abogados caros. El diario de su padre era un testimonio poderoso, pero era la palabra de un hombre contra la de 2 altos ejecutivos. Los registros financieros eran sólidos, pero podían argumentar que habían sido engañados por un proveedor fraudulento. David pensó
en los planos originales del edificio Vértice. Recordó que por ley, una copia de los planos estructurales y los certificados de materiales debían estar archivados en el ayuntamiento. Si podía conseguir una copia de esos documentos oficiales y compararlos con los informes internos que Valcárcel había firmado, podría demostrar la discrepancia. Pero no podía ir él mismo al ayuntamiento. Sería demasiado visible. Necesitaba a alguien de fuera, alguien discreto y eficiente. Contrató a una investigadora privada, una ex policía recomendada por su abogado personal para asuntos delicados. Le dio un nombre falso y se comunicó con ella a través de un teléfono de prepago. Le explicó que, como parte de una auditoría interna, necesitaba copias certificadas de todos los documentos relacionados con la construcción del edificio Vértice. La investigadora, una mujer llamada Sofía, le aseguró que los tendría en 48 horas. Mientras esperaba, David se convirtió en un actor. Mantuvo sus reuniones habituales con Valcárcel y Lázaro, sonriendo, asintiendo, discutiendo proyecciones de ventas y nuevos proyectos. Cada palabra amable que les dirigía era una tortura. Cada apretón de manos le quemaba la piel. Valcárcel, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, incluso se atrevió a comentar el despido de Ricardo. «Una lástima», dijo con falsa compasión. Era un buen vendedor, pero a veces su ambición le podía. Hizo bien en cortarlo de raíz, David. No podemos permitir manzanas podridas en el cesto. David sintió el impulso de saltar sobre la mesa y estrangularlo, pero se contuvo, asintió y dijo: «Tienes razón, Esteban. La integridad de esta empresa es lo primero». La frase, cargada de un doble sentido que solo él entendía, hizo que Marcos Lázaro se removiera incómodo en su silla. El narrador vio la primera grieta en la armadura del director financiero. A diferencia de Valcárcel, que era un sociópata arrogante, Marcos sentía una punzada de culpa. El miedo a ser descubierto lo había acompañado durante años, un fantasma constante en su vida de lujo. 2 días después, Sofía, la investigadora, le entregó a David un sobre grueso en un parque discreto. Dentro estaban los documentos del ayuntamiento. David pasó la noche en vela en la casa de su padre, con los papeles oficiales extendidos sobre la mesa del comedor junto a los informes internos que había conseguido de los servidores de la empresa. La tercera revelación fue la más devastadora de todas. Las diferencias no eran sutiles, eran abismales. El acero especificado en los planos oficiales era de una calidad y un grosor muy superiores al que figuraba en los informes de recepción de material firmados por Valcárcel. Los cálculos de resistencia del hormigón, los certificados de aislamiento, los sistemas antiincendios, casi todos los elementos estructurales clave habían sido sustituidos por alternativas más baratas y de peor calidad. El edificio Vértice, el brillante símbolo de su éxito, no era solo un monumento a la corrupción, era una potencial trampa mortal. David sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Pensó en las cientos de familias que vivían en ese edificio, en los niños que jugaban en sus salones, en la confianza que habían depositado en el nombre de Vértice Inmobiliaria. Su padre, que no podía dormir, entró en el comedor. Vio el rostro de su hijo pálido como el papel y los planos extendidos sobre la mesa. No necesitó preguntar, lo supo. «Lo sabías, ¿verdad, papá?» «Sabías que era grave», susurró David. Julián asintió lentamente. «Lo intenté, hijo. Intenté decírselo a Valcárcel. Pero él me dijo que me preocupara de mis ladrillos y dejara los números a los que sabían. Me amenazó». El sacrificio de su padre adquirió una nueva dimensión. No solo había soportado amenazas para proteger el futuro de David, había vivido durante años con el terrible conocimiento de que el edificio que ayudó a construir era una bomba de relojería, llevando esa carga en silencio.
David se levantó y abrazó a su padre con una fuerza que mezclaba la gratitud, la rabia y el miedo. «Ya está, papá. Se acabó. Voy a arreglarlo». En ese momento, la misión de David cambió. Ya no se trataba solo de vengar la humillación de su padre o de castigar a los traidores. Se trataba de proteger a cientos de personas inocentes y de salvar el alma de su compañía, aunque para ello tuviera que demolerla y reconstruirla desde los cimientos. Volvió a su coche con una determinación de acero. Tenía todas las pruebas que necesitaba. El diario de su padre era el alma de la acusación. Los registros financieros eran el esqueleto, y los planos del ayuntamiento eran la prueba forense irrefutable. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: preparar la emboscada. No iba a ser una serie de despidos silenciosos. La podredumbre era demasiado profunda para eso. Necesitaba una cirugía a corazón abierto, pública y dolorosa. Llamó a su abogado. Le explicó la situación. La respuesta del letrado fue clara: convocar una junta extraordinaria del Consejo de Administración. Debía presentar las pruebas allí, delante de todos los inversores y directivos. Era la única forma de asegurarse de que Valcárcel y Lázaro no pudieran esconderse ni manipular la narrativa. La convocatoria se envió esa misma noche por correo electrónico. Asunto: Junta Extraordinaria Urgente. Motivo: presentación de auditoría estructural y financiera del edificio Vértice. La cita era en 2 días, en la sala de juntas principal. El narrador sabía que el cebo estaba en el agua. Valcárcel y Lázaro leerían el correo y entrarían en pánico. Intentarían destruir pruebas, contactar a sus cómplices, preparar una defensa. Pero David se les había adelantado. Llamó a Javier Soto una última vez. «Javier, necesito que hagas una copia de seguridad de todos los servidores del Departamento de Operaciones y Finanzas. Ahora mismo, usa este disco duro encriptado. Nadie puede verte». El joven comercial, con el corazón en un puño, cumplió la orden. Se movió por la oficina silenciosa como un fantasma, consciente de que estaba participando en un golpe de estado corporativo. David tenía ahora el control de toda la información, los originales y las copias. La trampa estaba lista, las piezas dispuestas en el tablero para el jaque mate final. Se quedó mirando el edificio Vértice desde la ventana de su ático, el mismo que le había regalado a su padre. Las luces de los apartamentos parecían estrellas capturadas en una torre de cristal. Estrellas que no sabían que su firmamento podía desplomarse. La cascada de revelaciones había terminado. Ahora solo quedaba el diluvio, y David Morales iba a ser quien abriera las compuertas. La calma antes de la tormenta se había instalado sobre Madrid, pero en las altas esferas de Vértice Inmobiliaria una guerra estaba a punto de estallar. La sala de juntas de Vértice Inmobiliaria era el corazón del poder, un espacio en la última planta diseñado para que los mortales se sintieran pequeños y los dioses de las finanzas en casa. Aquella mañana, la tensión era tan palpable que parecía haber reducido los niveles de oxígeno. Los miembros del consejo, hombres y mujeres acostumbrados a controlar imperios con una llamada telefónica, estaban visiblemente irritados por la convocatoria de emergencia. Esteban Valcárcel y Marcos Lázaro se sentaron juntos, un frente unido de falsa tranquilidad. Se habían pasado las últimas 36 horas destruyendo archivos, borrando correos y coordinando una historia plausible. Creían estar preparados. Creían que David, su joven y confiado pupilo, solo tenía sospechas, rumores sin fundamento que podrían aplastar con su experiencia y su retórica corporativa. David Morales entró en la sala el último. No llevaba traje, sino la misma ropa sencilla del día anterior. En sus manos no portaba un maletín de cuero, sino un viejo cuaderno con la tapa gastada. Se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba,
colocó el diario frente a él y observó a todos en silencio, uno por uno. Su calma era más inquietante que cualquier grito. «Gracias por venir con tan poca antelación», comenzó, su voz resonando en el silencio absoluto. «Los he convocado porque he descubierto una grave irregularidad que afecta a los cimientos mismos de esta compañía. Literalmente». Valcárcel esbozó una sonrisa paternalista. «David, si se trata de un problema de construcción, podrías haberlo hablado conmigo. No era necesario alarmar a todo el consejo». Su tono era el de un adulto corrigiendo a un niño impulsivo. David lo ignoró. Pulsó un botón en la consola de la mesa y la pared del fondo se convirtió en una pantalla gigante. Aparecieron dos documentos, uno al lado del otro. A la izquierda, un plano estructural con el sello oficial del Ayuntamiento de Madrid. A la derecha, un informe de recepción de materiales de Vértice Inmobiliaria. «Como pueden ver», dijo David, señalando la pantalla con un puntero láser, «los planos oficiales para nuestro edificio insignia especifican el uso de varillas de acero corrugado de 16 milímetros de diámetro. Sin embargo, el informe de recepción, firmado aquí por el señor Valcárcel, certifica la entrada de varillas de 12 milímetros». Un murmullo recorrió la sala. La diferencia era enorme. Un ahorro de costes criminal que comprometía directamente la seguridad del edificio. Un error de transcripción, sin duda, se apresuró a decir Valcárcel, aunque una gota de sudor comenzó a formarse en su sien. «A veces los proveedores se equivocan, lo solucionamos y el papeleo no se actualiza. Es una nimiedad». David no respondió. Hizo clic de nuevo. Apareció otro par de documentos. Los certificados de calidad del hormigón. De nuevo, la misma historia. Una resistencia especificada en los documentos oficiales y una calidad muy inferior en los informes internos. Clic. Aislamiento térmico. Clic. Sistemas de protección contra incendios. Con cada clic, el rostro de Valcárcel perdía un poco más de color. La teoría del error de transcripción se desmoronaba ante la evidencia de un patrón sistemático. Los miembros del consejo ya no parecían irritados, sino profundamente alarmados. Miraban a Valcárcel no como a un colega, sino como a un extraño peligroso. «Esto es un montaje», espetó Valcárcel, su voz subiendo de tono. «Alguien ha falsificado esos informes. Es un ataque contra mí, contra la empresa». Marcos Lázaro, el director financiero, permanecía en silencio, pálido como el mármol del vestíbulo. Sabía que la siguiente fase del ataque iría dirigida a él. El narrador omnisciente podía oír sus pensamientos, una letanía de pánico que repetía una y otra vez. «Nos han descubierto. Se acabó». «Tienes razón, Esteban», dijo David con una frialdad cortante. «Es un ataque contra la empresa, un ataque que lleva 20 años ocurriendo desde dentro, y ahora hablemos del dinero». La pantalla cambió. Mostraba un diagrama de flujo financiero. En el centro, una empresa llamada Suministros Férricos del Manzanares. De ella salían flechas que indicaban pagos millonarios desde las cuentas de Vértice Inmobiliaria durante el periodo de construcción del edificio. «Esta empresa», explicó David, «fue nuestra principal proveedora de acero. Curiosamente, fue creada 3 meses antes de que empezáramos la obra y se disolvió 2 meses después de que terminara. No tuvo más clientes, no tenía oficinas, era una empresa fantasma». Valcárcel intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, esperando la siguiente pieza del rompecabezas. «Y lo más interesante de todo», continuó David, «es el nombre del administrador único de esta empresa fantasma. Se llamaba Ignacio Fuentes». Marcos Lázaro cerró los ojos, como si esperara un golpe. El nombre lo era todo. David se giró lentamente y miró directamente a su director financiero. «Marcos, ¿te suena de algo el nombre de Ignacio Fuentes?» Lázaro no respondió. Se quedó inmóvil,
su rostro una máscara de cera. «Quizás esto te refresque la memoria», dijo David. Hizo clic por última vez. En la pantalla apareció una fotografía. Era una foto de boda, alegre y soleada. En ella se veía a un sonriente Marcos Lázaro junto a su esposa, y a su lado el padrino de la boda, un hombre con un parecido familiar innegable. El pie de foto decía Marcos Lázaro y su cuñado, Ignacio Fuentes. El aire abandonó la sala. El jadeo colectivo fue el único sonido que se oyó. La traición era absoluta, descarada y documentada. Lázaro se hundió en su silla, su cuerpo finalmente rindiéndose a la derrota. Apoyó la cabeza entre las manos, un gesto de rendición total. Valcárcel, sin embargo, no se rindió, se puso en pie de un salto, su rostro congestionado por la rabia. «Esto es absurdo. Marcos me engañó. Yo solo firmaba los informes que él me pasaba. Confiaba en él. Él es el ladrón». La desesperada maniobra de culpar a su cómplice fue tan patética que provocó desprecio en lugar de duda. Nadie en la sala le creyó. Su arrogancia se había convertido en la de una rata acorralada, pero David aún no había terminado. Tenía una última prueba que presentar. No era una prueba para los abogados ni para los jueces, sino para el alma de la empresa. Cogió el viejo cuaderno de cuero que había traído. «Este diario», dijo, su voz ahora cargada de una emoción contenida, perteneció al maestro de obras del edificio Vértice. Un hombre que, a diferencia de muchos en esta sala, entendía que el valor de un edificio no está en su precio, sino en la seguridad de las familias que viven en él. Abrió el cuaderno por una página marcada y empezó a leer. Su voz era firme, cada palabra un martillo que golpeaba el silencio. «He hablado con Valcárcel sobre el acero. Me ha dicho que no me meta donde no me llaman, que tengo un hijo que mantener y una boca muy grande». Leyó otra entrada. «Valcárcel se refiere a nosotros como los monos con casco. Dice que nuestro trabajo es poner ladrillos, no pensar. Siento miedo, no por mí, sino por la gente que vivirá aquí». Los miembros del consejo escuchaban, horrorizados. La historia ya no era sobre fraude financiero, era sobre la intimidación, el clasismo y un desprecio absoluto por la vida humana. Era la historia de cómo la podredumbre moral había infectado los cimientos de la compañía mucho antes de que se vertiera el primer saco de cemento. David levantó la vista del diario. «El maestro de obras que escribió esto, el hombre al que amenazaste, Esteban, el hombre cuya integridad te negaste a escuchar, era mi padre». La confesión personal lo cambió todo. El crimen corporativo se convirtió en una herida familiar, una ofensa contra el legado del fundador. La humillación en el vestíbulo y la corrupción en la sala de juntas se fusionaron en una sola y monstruosa verdad. Valcárcel se quedó sin palabras. Su mente, antes tan ágil para la mentira, estaba en blanco. Miró los rostros de sus colegas y solo vio juicio y asco. Estaba acabado. Marcos Lázaro, por su parte, comenzó a sollozar. Un llanto bajo y lastimero. «Fue él», susurró, «fue idea de Esteban. Dijo que era dinero fácil, que nadie se daría cuenta. Yo solo quería darle a mi familia lo que nunca tuve». La confesión débil y egoísta no generó ninguna simpatía, solo confirmó la conspiración, el cómo era la empresa fantasma y los materiales de baja calidad. El por qué era la más antigua y banal de las razones, la pura y simple codicia. Habían vendido la seguridad de cientos de personas y la confianza de su mejor amigo por un puñado de millones. David cerró el diario de su padre. El sonido resonó como el portazo de una celda. «Se ha acabado», dijo, «a ambos». Valcárcel lo miró con los ojos inyectados en sangre, una última chispa de desafío en ellos. «¿Y qué vas a hacer, David? ¿Despedirnos? Esta empresa se hundirá sin nosotros». David negó lentamente con la cabeza. «No, Esteban, no voy a despediros».
Eso sería demasiado fácil. Señaló hacia la puerta de cristal de la sala de juntas. Al otro lado, dos figuras uniformadas esperaban pacientemente. La policía. He entregado todas estas pruebas a la fiscalía esta mañana, explicó David, con una voz desprovista de toda emoción. El edificio será evacuado esta misma tarde para una inspección estructural completa. Vértice asumirá todos los costes de realojamiento y de la posterior reparación, cueste lo que cueste. Y ustedes dos irán a donde pertenecen los criminales. El rostro de Valcárcel se descompuso en una máscara de puro terror. La arrogancia se evaporó, reemplazada por la cruda comprensión de que no solo había perdido su trabajo, sino su libertad. Lázaro ni siquiera levantó la cabeza. Los policías entraron en la sala. El sonido de sus pasos sobre el suelo de madera fue el único que se oyó. Se acercaron a Valcárcel y Lázaro. Esteban Valcárcel, Marcos Lázaro, quedan detenidos por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y riesgo contra la seguridad pública. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras les leían sus derechos y les ponían las esposas, David se acercó a la ventana. Miró hacia abajo, a la ciudad que se extendía bajo sus pies. No sentía triunfo, solo un profundo y amargo cansancio. La batalla había terminado, pero la guerra para reconstruir la confianza y la integridad de su empresa apenas comenzaba. El clímax no había sido una explosión, sino una demolición controlada. Había expuesto la verdad completa, pieza por pieza, hasta que la estructura de mentiras se había derrumbado sobre sus arquitectos. La humillación de su padre había sido la pequeña grieta que había revelado una falla estructural que amenazaba con derribarlo todo. Ahora solo quedaban los escombros y la dura tarea de volver a construir. El eco de los pasos de los policías al llevarse a Valcárcel y Lázaro se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso, casi sólido. Los miembros del consejo, hombres y mujeres acostumbrados a navegar tormentas financieras con una calma depredadora, parecían ahora frágiles, sus rostros pálidos reflejando la cruda realidad que acababan de presenciar. No era solo un fraude, era una traición que manchaba a todos los que habían permanecido ciegos por conveniencia. David no les dio tiempo a recuperarse. Su voz, aún desprovista de emoción, cortó el aire. «Esto no ha terminado», dijo. «A partir de este momento, Vértice Inmobiliaria se someterá a la auditoría más exhaustiva de su historia. Seremos completamente transparentes con las autoridades y con nuestros clientes. Cada proyecto firmado por Valcárcel y Lázaro será investigado». Un consejero, el más antiguo y respetado, carraspeó. «David, el coste de esto, la reputación, podríamos hundirnos». «Lo sé», respondió David, girándose para enfrentarlos a todos. «Pero prefiero presidir una empresa honesta en ruinas que un imperio construido sobre mentiras y peligro. Si esta compañía ha de sobrevivir, será sobre una base de verdad. Quien no esté de acuerdo con eso, puede presentar su dimisión ahora mismo». Nadie se movió. El miedo a David, a su nueva y gélida autoridad, era mayor que el miedo a la quiebra. Habían visto de lo que era capaz cuando se cruzaba una línea moral. En esa sala, David dejó de ser el joven heredero y se convirtió en el único pilar que sostenía un edificio a punto de derrumbarse. Cuando la junta se disolvió, David se quedó solo en la sala, contemplando la ciudad a través del inmenso ventanal. La victoria no le trajo ninguna satisfacción. Solo el peso aplastante de la responsabilidad. Había expuesto la enfermedad, pero ahora tenía que realizar la cirugía para salvar al paciente, una cirugía que sería larga, dolorosa y sin garantías de éxito. La noticia estalló a la mañana siguiente. Los titulares de todos los periódicos y noticieros gritaban el escándalo. Vértice Inmobiliaria, el símbolo del éxito y el lujo,
Se convirtió de la noche a la mañana en un sinónimo de corrupción y peligro. Las acciones de la compañía se desplomaron en la apertura de la bolsa, perdiendo más de la mitad de su valor en cuestión de horas. Los teléfonos de la oficina no dejaban de sonar. Clientes aterrorizados, inversores furiosos, periodistas buscando una declaración. El caos era total. Pero en medio de la tormenta, David hizo algo inesperado. En lugar de esconderse tras un comunicado de prensa, convocó una rueda de prensa esa misma tarde. Se plantó solo en el atril, frente a un centenar de cámaras y micrófonos. No leyó un discurso preparado. Miró directamente a las cámaras y habló desde una honestidad brutal. Sí, hemos fallado, admitió. Mi empresa albergó a criminales que pusieron en riesgo la vida de nuestros clientes por pura codicia. No hay excusas para ello. Y entonces contó la historia. No todos los detalles, pero sí la esencia. Habló de un maestro de obras íntegro que intentó dar la voz de alarma hace 20 años. Habló de cómo fue amenazado y silenciado, y aunque no dijo su nombre, todos entendieron que hablaba de su padre. Concluyó con una promesa inquebrantable. Vértice Inmobiliaria reparará cada grieta, reforzará cada viga y devolverá cada céntimo mal habido. Pero, sobre todo, reconstruiremos la confianza sobre los valores que nunca debimos olvidar: el trabajo honesto, la integridad y el respeto por las manos que construyen nuestros hogares. El juicio de Esteban Valcárcel y Marcos Lázaro fue rápido. Las pruebas eran tan abrumadoras que la defensa apenas pudo presentar batalla. El diario de Julián, aunque no era una prueba pericial, se convirtió en el corazón moral del caso, leído en voz alta por el fiscal, en un silencio sobrecogedor. La arrogancia de Valcárcel se mantuvo hasta el final. Intentó culpar a Lázaro, a los proveedores, incluso a Julián por no haber insistido más. Su falta de remordimiento selló su destino. Marcos Lázaro, por el contrario, se derrumbó en el estrado, confesándolo todo entre sollozos, hablando de deudas y presiones, una patética justificación que no conmovió a nadie. La sentencia fue ejemplar: 25 años de prisión para Esteban Valcárcel por estafa agravada, falsedad documental y un delito continuado contra la seguridad pública. 15 para Marcos Lázaro, cuya confesión le valió una leve reducción de la pena. La justicia, aunque tardía, había sido implacable. Ricardo, el gerente que había iniciado todo, no enfrentó cargos criminales, pero su castigo fue social y profesional. Su nombre se convirtió en un sinónimo de incompetencia y crueldad en el sector inmobiliario. Ninguna empresa quiso contratarlo. Pasó de gestionar ventas millonarias a ser un paria, un recordatorio andante de que la arrogancia tiene un precio muy alto. Mientras los culpables comenzaban a cumplir sus condenas, la familia Morales procesaba la verdad a su manera. David había blindado la casa de su padre de la prensa, pero el asedio era constante. Se sentía culpable por haber traído ese circo a la vida tranquila de Julián. Una tarde, sentados en la pequeña cocina de siempre, Julián puso su mano sobre la de su hijo. «No te culpes, David. Has hecho lo correcto. Durante 20 años he llevado el peso de saber que ese edificio no estaba bien. Cada noche pensaba en la gente que dormía allí. Ahora, gracias a ti, ese peso ha desaparecido». «Pero, ¿y el ático, papá?», preguntó David. «Sé que ahora mismo parece un mal recuerdo». Julián miró a su hijo, y en sus ojos cansados había una nueva luz. «Ese piso ya no es un trofeo, hijo. Es una promesa. Es la promesa de que vas a arreglarlo, de que lo vas a hacer el lugar más seguro de Madrid. Y cuando lo hagas, me mudaré allí, no para vivir en el lujo, sino para recordarte cada día por qué lo hiciste». Esas palabras fueron el bálsamo que David necesitaba. La aceptación de su padre no era un perdón, sino un mandato, una misión.
y se volcó en ella con una energía feroz. La evacuación y reparación del edificio Vértice fue una operación titánica que duró casi un año y costó una fortuna. David supervisó personalmente cada detalle, contratando a los mejores ingenieros estructurales del país. Se reemplazaron vigas, se inyectó hormigón de alta resistencia, se actualizaron todos los sistemas de seguridad. El edificio no solo fue reparado, fue reconstruido desde su esqueleto. Dentro de la empresa, la purga fue profunda. David despidió a todos los que habían demostrado ser cómplices, por acción o por silencio, de la cultura tóxica de Valcárcel. A Javier Soto, el joven comercial que se atrevió a decir la verdad, lo ascendió a un puesto de nueva creación, director de Ética y Transparencia Corporativa. Creó la Fundación Julián Morales, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la seguridad laboral en la construcción y a ofrecer becas a hijos de obreros para que pudieran estudiar arquitectura e ingeniería. El nombre de su padre, antes susurrado con miedo en un diario, ahora estaba grabado en la nueva identidad de la empresa. Poco a poco, contra todo pronóstico, la percepción pública comenzó a cambiar. La gente vio que las promesas de David no eran palabras vacías. Vieron a una empresa que no ocultaba sus errores, sino que los reparaba a la vista de todos, sin importar el coste. La historia de Vértice Inmobiliaria se convirtió en una de caída y redención. 1 año y medio después del día de la humillación, David acompañó a su padre al ático. El piso estaba amueblado de forma sencilla, al gusto de Julián. Todo olía a nuevo, a limpio, a seguro. Salieron a la terraza. El sol de la tarde bañaba Madrid en una luz dorada. Julián se apoyó en la barandilla, una estructura sólida y fiable bajo sus manos. Miró sus palmas, la piel curtida y las líneas profundas que contaban la historia de su vida. Las mismas manos que Ricardo había ridiculizado ahora descansaban sobre el punto más alto de un edificio que representaba la integridad recuperada. No dijo nada, no era necesario. David, de pie a su lado, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendió que su verdadero legado no era la altura de sus edificios, sino la solidez de sus cimientos morales. El escándalo había estado a punto de destruirlo todo, pero al final lo había salvado. Le había obligado a mirar en los rincones oscuros de su propio éxito y a limpiar la casa desde los cimientos. Había perdido amigos, dinero y la inocencia, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto de su padre y el suyo propio. La humillación en el vestíbulo ya no era una herida abierta, sino una cicatriz. Un recordatorio permanente de que el valor de una persona nunca debe medirse por su apariencia. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, padre e hijo contemplaron la ciudad en silencio, no como dueños, sino como guardianes de una lección aprendida con dolor. El ciclo se había cerrado. La justicia había prevalecido, no solo en los tribunales, sino en el corazón de una familia y de una empresa que habían renacido de sus propias cenizas, más fuertes y más honestas que nunca. ¿Cómo alguien pudo creer que el valor de un hombre se mide por el traje que viste y no por los cimientos que es capaz de construir? Si crees que la verdadera fortaleza reside en la integridad y no en las apariencias, comparte esta historia para que nadie olvide esta lección. Los años que siguieron al escándalo no borraron la cicatriz, sino que la convirtieron en parte de la identidad de Vértice Inmobiliaria. La memoria de la traición no se ocultó en los archivos. Se transformó en un recordatorio perpetuo, en un faro que guiaba la nueva dirección de la compañía. El nombre de Vértice, antes sinónimo de lujo inalcanzable, comenzó a asociarse con algo mucho más valioso: la resiliencia y la redención. El edificio Vértice, una vez reconstruido desde sus entrañas, se convirtió en un símbolo de esta transformación.
Ya no era solo una torre de cristal y acero, sino un monumento a la segunda oportunidad. David Morales se aseguró de que la historia completa fuera conocida, no como una mancha, sino como el punto de partida de un nuevo contrato social con sus clientes y empleados. Dentro de la empresa, el cambio fue profundo y silencioso. Javier Soto, en su nuevo cargo, implementó un programa llamado Cimientos Humanos. Cada nuevo empleado, sin importar su rango, pasaba su primera semana trabajando junto a los equipos de construcción y mantenimiento. Aprendían a valorar las manos que levantaban los muros antes de aprender a vender los espacios que contenían. El antiguo vestíbulo de mármol, escenario de la humillación, fue rediseñado. En una de sus paredes, donde antes colgaba un cuadro abstracto de valor incalculable, ahora se exhibía una gran fotografía en blanco y negro. Era una imagen de las manos de un obrero, curtidas y llenas de historia. No había ninguna placa que dijera a quién pertenecían, pero todos en la empresa conocían la historia. Eran las manos de Julián Morales. Julián, por su parte, nunca se acostumbró del todo a vivir en el ático, no por la altura ni por el lujo, sino porque su alma seguía anclada a la sencillez de su barrio de toda la vida. Sin embargo, cumplió su promesa. Cada mañana salía a la terraza, no para admirar las vistas de un rey, sino para cuidar de sus geranios y sus tomateras, que crecían en macetas de barro como las que siempre había tenido. Su presencia en el edificio era un ancla moral. Los vecinos lo saludaban con un respeto que trascendía su conexión con el dueño. Veían en él al hombre que, con su silencio digno, había salvado sus hogares, y quizás sus vidas. Julián les sonreía, les preguntaba por sus hijos y, a veces, les daba consejos sobre cómo arreglar un grifo que goteaba. David visitaba a su padre varias veces por semana. Esas visitas ya no estaban marcadas por la culpa o la urgencia, sino por una calma recuperada. Se sentaban en la terraza bebiendo café y hablaban de cosas sencillas, del fútbol, del tiempo, de los viejos amigos del barrio. Rara vez mencionaban el juicio o el escándalo. No era necesario. El legado de aquellos días estaba en el aire que respiraban, en la solidez del suelo bajo sus pies. En una de esas tardes, mientras el sol teñía de naranja los tejados de Madrid, David observó a su padre regar las plantas. Vio la misma concentración, el mismo cuidado que ponía al alisar el cemento o al colocar un ladrillo. Comprendió entonces que la integridad no era un concepto abstracto, sino una forma de hacer las cosas, ya fuera construir un rascacielos o cuidar de una tomatera. «¿Sabes, papá?», dijo David, rompiendo el silencio. «El otro día la fundación que lleva tu nombre le dio una beca completa a la hija de uno de nuestros carpinteros. Va a estudiar arquitectura. Dijo que quería diseñar edificios que la gente como su padre se sintiera orgullosa de construir». Julián dejó la regadera y se giró. Una sonrisa lenta, genuina, iluminó su rostro arrugado. No dijo nada. Simplemente asintió. Ese gesto contenía toda la validación que David necesitaría para el resto de su vida. El ciclo de sacrificio y oportunidad se había completado, y ahora comenzaba a girar de nuevo, impulsado por una nueva generación. El narrador omnisciente sabía que David había cambiado para siempre. El fuego de la ambición juvenil había sido templado por el agua fría de la verdad. Ya no buscaba construir más alto o más rápido, buscaba construir mejor, con un propósito que iba más allá de los balances financieros. Se había convertido en el tipo de hombre que su padre siempre supo que podía ser. En cuanto a los culpables, sus nombres se fueron desvaneciendo en el olvido, confinados a las frías paredes de una prisión. Esteban Valcárcel nunca aceptó su culpa, consumido por un resentimiento que lo carcomía desde dentro.
Su arrogancia se convirtió en su única compañera en la soledad de su celda. Marcos Lázaro, en cambio, se dedicó a escribir cartas de disculpa que nunca obtuvieron respuesta. Su codicia le había costado no solo su libertad, sino el respeto de su familia y el amor de sus hijos. Ambos habían construido su propia cárcel de avaricia mucho antes de que un juez dictara sentencia. La historia de Julián se convirtió en una especie de leyenda urbana en el mundo empresarial de Madrid. Una parábola sobre los peligros de juzgar un libro por su cubierta, un recordatorio de que debajo de la ropa más humilde puede esconderse el pilar que sostiene todo el edificio. El legado de aquel día no fue la caída de una empresa, sino su renacimiento. Demostró que la honestidad, aunque dolorosa y costosa a corto plazo, era el único cimiento sobre el que se podía construir algo perdurable. Vértice Inmobiliaria perdió millones, pero ganó un alma. Una tarde, un joven comercial recién contratado, nervioso en su primer día, vio a un anciano regando las plantas en la fotografía de la pared del vestíbulo. Se giró hacia Javier Soto y le preguntó quién era. Javier sonrió. «Ese», le dijo, «es el hombre que nos recordó que esta empresa no vende pisos. Vendemos hogares. Y un hogar, para ser seguro, debe construirse con respeto desde la primera piedra». El joven asintió, sin comprender del todo la profundidad de esas palabras, pero sintiendo que había llegado a un lugar diferente, un lugar donde el valor de una persona no se medía por la comisión que generaba. La historia de la humillación de Julián, que comenzó con un acto de desprecio, terminó convirtiéndose en una lección de humildad para miles de personas. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de mirar a otros por encima del hombro, sino en la voluntad de agacharse para comprobar que los cimientos son sólidos. El narrador observó a padre e hijo en la terraza, dos siluetas recortadas contra el crepúsculo. Ya no eran el obrero y el magnate, eran simplemente un padre y un hijo, unidos por un vínculo forjado en el sacrificio, probado en la injusticia y solidificado en la integridad recuperada. La ciudad a sus pies brillaba con miles de luces, cada una historia, un hogar, una vida. Y en el punto más alto de esa ciudad, un anciano cuidaba de sus plantas, un guardián silencioso de la lección más importante de todas. El valor de un hombre no se encuentra en la altura que alcanza, sino en la profundidad de sus raíces y en la solidez de los principios que lo sostienen. Julián Morales no había construido solo edificios, había construido un futuro. Y ese futuro, ahora, estaba a salvo. ¿Cómo puede una sociedad olvidar tan a menudo que los cimientos más fuertes son invisibles a los ojos de quienes solo saben mirar las apariencias? Si crees que la dignidad de una persona es el único activo que nunca debería devaluarse, comparte esta historia para que su mensaje construya puentes en un mundo que a menudo prefiere levantar muros.